Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, Él nos ayude a permanecer, a vivir en el Espíritu Santo de Dios, en su presencia, en su amor, en su verdad y su justicia. Y permanecer hasta el fin en Él. Les quería decir acerca del ayuno, que no por esas cosas vamos a ser salvos, pero son muy necesarios para fortalecer nuestro hombre espiritual, para hacer más fuerte el espíritu. Pero también es necio cuando ayunamos sin Cristo, cuando hacemos solo ayunos y no comemos en Cristo Jesús. Porque les puedo decir que los brujos también ayunan. Ellos tienen espíritu satánico. Y cuando ellos ayunan se fortalece su espíritu satánico en ellos. Entonces, de nada nos vale solo, hacer un ayuno y esforzarnos debilitando nuestra carne y sufriendo muchísimo, si lo hacemos lejos de Dios, lejos del amor de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Va a ser un calvario por nada. Y si no estamos bien con el Señor, dice que si no estás bien con tu hermano, reconcíliate y pídele perdón a tu hermano. Así también, si no estamos bien con el Señor, no sacamos nada de estar ayunando. Lo que estamos fortaleciendo van a ser los espíritus de maldad, de pecado que Satanás ha enviado para dañarnos, para hacernos dudar, para hacernos debilitar. Todas esas cosas se van a fortalecer espiritualmente, nuestras debilidades, nuestra maldad, la fuerza para ir al pecado. Porque el ayuno es para debilitar el hombre carnal, la carne, y es fortalecer el espíritu. Pero si tú no estás en un buen espíritu, ten cuidado. Como te digo, son cosas muy importantes para los hijos de Dios. Pero si no se hacen bien y en el momento correcto y como Dios lo ordene, no son de utilidad. Por ejemplo, decirles que el ayuno en Dios, en Cristo, cuesta. De primera va a costar comenzar los ayunos por nuestra debilidad espiritual. Conforme vayamos viendo las cosas, cómo se van dando, cómo el Señor nos va fortaleciendo, cómo por medio de la palabra va alimentándose el hombre interior. Entonces, de primero va a ser difícil, pero luego viene un grado espiritual que tú vas a ir cada vez con Dios. Cada vez que tú lo necesites, va a estar nuestro Señor con nosotros más. Vamos a tener el entendimiento de fortalecer nuestro hombre interior por medio de la oración, por medio de comer pan, la palabra, por medio de todas esas cosas. Para así, no solo alimentar el hombre interior, sino que también nuestro hombre exterior. Y de esa forma, cuando nosotros podemos sentir que inexplicablemente de un estado de dolor, de debilidad grande, de huesos adoloridos, de un cansancio extremo, vamos a poder decir que de la nada puedes sentir cómo el Señor te levanta y te fortalece y cómo te deja como nuevo. Entonces, experimentando esas cosas, luego ya tú en todos tus ayunos vas a querer comer mucho para el de adentro. Vas a estar orando, vas a estar leyendo la palabra,
y te vas a dar cuenta que ya no va a ser un sufrimiento. Te vas a estar dando cuenta que vas a estar comiendo de lo espiritual, pero va a estar fortaleciendo aún hasta tu cuerpo físico. Y ya no va a ser igual, no va a ser un peso, no va a ser una carga, sino que la carne ya va a estar debilitada y que lo único que la va a sustentar va a ser lo espiritual. Entonces, en esas cosas, mis amados, hablarles de ese crecimiento, de ese estado de fortaleza en Dios, de esa fuerza en nuestro Señor. Entonces, decirles que de primera las cosas van a ir costando, de primera tú vas a ir arriesgando de a poco, pero para el reino de los cielos es para los valientes. Entonces tú entre más te esfuerzas, el Señor más te va a ir demostrando, más te va a ir mostrando su poder, cómo Él está contigo, cómo lo espiritual no es un juego, cómo lo espiritual realmente de ahí proceden todas las cosas, que todo lo que está hecho procede de lo que no se veía, del Espíritu, y que de esa forma todas esas cosas pueden sustentar aún hasta estas cosas lógicas, físicas, que necesariamente tú tienes que comer para absorber los nutrientes que tu cuerpo necesita. Pero cuando tú ya tienes un grado espiritual, te has esforzado en Dios, de a poco te has dado cuenta cómo Él te levanta, te alimenta y te fortalece, y aún te refresca con aguas vivas del Espíritu, y aún te alimenta con pan vivo del Espíritu, Cristo Jesús, la palabra, el verbo. Aún con esas cosas, viendo todas esas cosas, vas a ir creciendo en fe, en poder, y vas a poder beber y comer del Espíritu Santo. Ya no vas a vivir solamente de carne, de comida carnal, sino que vas a llegar a un estado espiritual que no va a ser pesado, que no va a ser sacrificio para el hombre espiritual estar firme, para el hombre espiritual estar fuerte, lo cual es muy necesario en estos tiempos, ya que el Señor viene pronto, ya que su venida es pronto, vienen juicios difíciles a la tierra, los cuales tú no vas a estar como te dicen muchos que en el internet, no digo que no sean mis hermanos ni nada, solo que están en un estado que necesitan confiar aún en esas cosas todavía, pero aún les falta alcanzar el estado espiritual, aún les falta acercarse más al estado espiritual de Cristo Jesús, porque hacen videos de que tal fecha, cosas que a veces las fechas ya pasaron, porque como les digo, son gente creyente, son hermanos que no están 100% en la vida plena en Cristo. Entonces pueden recibir cosas que no se hayan cumplido, pueden creer cosas por no tener un espíritu discernimiento fuerte, caen en cosas que a veces son de engaño para robarles la fe, para decir yo creí a Él pero no fue, a lo mejor no es cierto, pero no los desmerezco, sino que siempre fortalezcámonos en Cristo, vivamos en Él, por medio de su fuerza, de su amor, del Espíritu Santo. Y hacen videos de guardar alimentos no perecibles, de reservar comida, agua y cosas, pero no hacen video de estar 100% en el aceite de la unción del Espíritu, la unción del Espíritu, con el Espíritu Santo de Cristo en nosotros, para ver cosas grandes, para alimentarnos del Espíritu. Y aun si fuese necesario y falta fe y necesitas tú echar algo por tu boca para sentirte consolado, que estemos en un grado espiritualmente que tú le digas, Padre, necesito comida, y no sé, caiga del cielo algo de comer, o de la nada aparezca algo de comer,
o no de la nada para tu vista, pero en realidad tú muevas algo y aparezca algo de comer, limpio y puro en Dios. Pero, como les digo, mis amados, entre más tenemos crecimiento en las cosas de Dios, vamos a ver cosas grandes. El Señor es fiel. Imagínate que el que dijo, hágase la tierra, hágase el sol, hágase la luz, háganse las plantas, háganse las verduras, los animales y todo lo que son comida hoy en día, Él lo hizo de la nada. Y con esas cosas se nutre tu cuerpo. Y que cuando necesitaban vino, el mismo Espíritu Santo que tiene que estar en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, Cristo Jesús, Él tomó agua y la convirtió en vino. Y el mejor vino, lo que procede de Dios, es como Él lo hizo perfecto. Y Él hace las cosas muy bien. Él hace las cosas perfectas. Entonces, hasta el mismo que el rey cuando lo probó dijo, mira, hay otros que dejan el mejor primero y luego cuando ya están todos emborrachados traen el vino más malo. Pero tú hiciste todo lo contrario. Dejaste el mejor para el último porque lo probaron y dijeron, qué riquísimo. Pero era porque procedía de la presencia y del Espíritu Santo de Dios. Estaba en la perfección, como Dios lo creó, lo mejor, riquísimo, no contaminado. Entonces, o cuando tenían más de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que siempre eran más, y tenía los panes y unos peces, y los bendijo, y alcanzó para la multitud, se saciaron y sobraron, si no me equivoco, si no fueron 7 canastas o 5 canastas, pero fueron ocasiones que en una fue inversa a la otra, pero era para dar un entendimiento en el espíritu. Pero no recuerdo el número exacto, pero sobraron canastas de los pedazos de pan que quedaron, después que eran 5 panes. Entonces ellos creían que no tenían pan, que no les iba a alcanzar. Pero el Creador, que hace las cosas de lo visible y crea de lo invisible lo que no es, el Espíritu Santo, Dios, estaba allí. ¿Qué les iba a faltar? ¿Qué les iba a faltar? Así también te lo explico. Si tú estás en ayuno y has pasado cierto grado espiritual, cuando tu cuerpo ya no puede más, tú vas, te arrodillas y le pides, Señor, lo amo, yo necesito su alimento, Padre, aliménteme de pan del cielo, de su palabra, de su fuerza, de su espíritu. Tengo sed, deme agua viva, Señor, de su presencia. Señor, le pido fuerza para mí, para la iglesia, para mis hermanos, para poder despertar, seguir adelante, para que se salven, para estar conforme su corazón. Y cuando luego te levantas de esa oración hasta que te sientes bien, y te levantas y te sientes renovado. Y ni aún vas a enflaquecer. Pero te lo digo, ni aún vas a enflaquecer. Vas a estar en el molde perfecto como te hizo Dios. No vas a estar ni más delgado ni más gordo, porque Dios no nos hizo con glotonería, con las comidas inmundas del mundo que te tienen calorías en exceso para destruir lo que Dios hizo. En el principio comíamos frutas y verduras, y eso era suficiente, porque así le agradaba a Dios, y todo el alimento, lo esencial procedía de Dios, así como Daniel, como cuando el rey eligió a los profetas, y ellos, no que la verdura o comer frutas, porque algunos se enfocan en vegetariano o comer verduras, sino carne y de estas cosas, se enfocan en eso, creen que con esas cosas se están ganando el reino de los cielos. No, la gloria no es de las verduras, pero la Escritura dice claro, que ellos por agradar a Dios,
estaban comiendo verduras. Y aun cuando el eunuco del rey les dijo que comieran de los manjares del rey, todo le dijo, mira, haz así con nosotros, déjanos comer las verduras, y cuando tú vengas hacia nosotros, a la verdad, si nos encuentras mal, comeremos, pero si nos encuentras bien, nos dejarás seguir con esto. Venga, hijo, ven. Nos dejarás seguir con esto. Entonces, lo hizo así, pero dijo que guardaran el secreto, porque si no, él corría peligro. Podía que a él lo amonestara el rey. Pero cuando lo fueron a ver, no habían mejores jóvenes, más bonitos, fuertes y sabios en todo el reino que aquellos sabios, que Daniel, que Mesac, no hijo, no haga eso, y Abednego. Anda, pies pelados. Entonces ahí se pueden dar cuenta que no es la verdura. Ay, hijo, póngase el zapatito. No. Que no es la verdura, ni todas esas cosas, ni la carne que alimenta nuestro cuerpo. O sea, como dice tal cual la Escritura, párese, mijito. Ven. Que no es solo la carne que alimenta, que tiene las proteínas necesarias, que nos puede dar vida y nos puede alimentar 100% lo que necesitamos. No es solo eso. Hijo. No solo de pan vive el hombre, de pan físico habla la Escritura. Pero al referirse a pan se refiere a comida. No solo de pan, no solo de comida, sino que de la palabra de Dios. Porque de la palabra de Dios salimos, fuimos creados. Las verduras fueron creadas de su palabra, de Cristo, del Verbo. Todo procede de Él. Y si Él hizo todas las cosas, Él no va a ser capaz, por medio del Espíritu de vida, por medio del Espíritu que hizo las cosas, sustentarte a ti. Es que ya no es vivir por la tierra, sino vivir por Cristo. Vivir porque Él nos tiene, Él nos mantiene, Él nos sustenta. Y vas a ver cosas grandes. Vas a ver cosas grandes. Entonces, de los valientes es el reino de los cielos. Porque ¿quién se va a atrever de la nada a hacer esas cosas? Pero conforme Dios te lo vaya dando, conforme tú te vayas atreviendo, Dios va a estar contigo. Y te vas a dar cuenta que no dependemos de esta tierra, no dependemos de estas cosas, sino que dependemos de Dios, totalmente. Y Él es capaz de mantenernos bien, siempre, en la consecuencia, en la situación que sea. Él está con nosotros. Es el Creador, Él es Dios. Tienen que entender eso. Si Él está con nosotros, nadie va a poder ser contra nosotros. Entonces, entender todas esas cosas. Eso es respecto al ayuno. Que hay que alcanzar cierto entendimiento, cierta espiritualidad, para no estar como los que andan esperando la salvación, que porque vienen grandes cosas a la tierra, esperando la salvación en los alimentos terrenales. Oye, va a haber un tiempo en que dice que toda hierba verde va a ser seca. No van a haber verduras y cosas que tienen nutrientes necesarios para el cuerpo según la ciencia y la biología, y aún como Dios lo estableció para los humanos carnales. Pero si tú te acercas a Dios, te llenas de su aceite, de su unción y de su Espíritu Santo, Dios
fácilmente puedes sustentar tu cuerpo. ¿O tú crees que el mismo Dios que separó el mar con Moisés, el mismo Dios que a ese pueblo le trajo maná y cuando le pidió carne le trajo carne, pero como la pidieron con mal, apenas estuvieron la carne asada de los pájaros sobre su boca, cayeron gran mortandad, muerte sobre ese pueblo por la soberbia? Ese mismo Dios que creó a Adán, ese mismo Dios que hizo las plantas, ¿no va a ser capaz de sustentarte a ti por el Espíritu? No que no tengas que hacer nada, porque Él dice que hay que orar. Jesús, siendo todo Dios, oró para ganarle a esta carne, para ser más fuerte que esta carne que estaba en aflicción cuando le tocaba el momento de cumplir y pagar el precio por nosotros, que fue doloroso. Decirlo nos suena tan igual como fue estar ahí, en serio. Imagínate que hasta en un momento hasta Dios le dio vuelta el rostro, el Padre le dio vuelta el rostro, tanto pecado que había en él, el pecado del mundo entero. Entonces fue algo muy agónico y difícil, pero hasta él tuvo que orar y dijo: orad para que no entréis en tentación. Entonces el orar nos ayuda. En esa oración nosotros estamos hablando con Dios. En esa oración tú puedes llorarle a tu Padre por tus hermanos, por los perdidos, por lo que tú quieres, que sean anhelos del Espíritu, de salvación, de lo eterno. Y en esa misma oración pídele comida. Pues ahí tú les pones a tu Padre, le dices: yo sé, estoy en ayuno, Padre. Y así como me gustaba mucho comer esa comida, ahora quiero comer mucho comida espiritual, su palabra. Aliménteme, Señor, de adentro hacia afuera, para que aún mi espíritu y aún mi cuerpo estén bien. Levánteme, Padre, aliménteme, sacie mi sed. Mi alma tiene sed, sed de Dios, el Dios vivo. Y vas a ver cómo Él sí te va a levantar, cómo sí del cansancio y del agotamiento de eso, vas a levantarte de la nada. Y ahí vas a empezar a comprender. Y ahí vas a empezar a ser libre. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y no están las cadenas de que la comida, de que reserva estos alimentos, de que guarda esto. Si Dios te lo ordena y Él lo quiere hacer así, si Él lo quiere hacer así, le dice a sus hijos: guarden comida, hay que guardarla. Hay que guardarla. Pero si Él te está hablando de fe, de que Él te va a sustentar, de que Él te dio la vida, de que Él es tu creador, y que tienes que primeramente llenarte de lo espiritual, de la unción, del aceite, y que lo demás viene después. Él sabe nuestras necesidades. Hagamos eso. Hagamos tal cual Él lo pide. Porque si Él pidió la ley en el principio, y para agradar a Dios había que hacer la ley, así tuvo que ser. Pero si hoy en día Él pidió que siguiéramos a Cristo, que siguiéramos las enseñanzas que Él nos dio, por medio de su Espíritu Santo, lo cual los que tuvieron en el pasado de la ley no lo tuvieron, el Espíritu Santo, y que esta es la iglesia de Cristo, la esposa de Dios, la esposa de Cristo, la santa, la que el Espíritu Santo mora en estos cuerpos, que es la iglesia, y sus leyes están en este corazón, que no se borra, que no se pierde, que no se olvida, porque es la promesa. En Jeremías dijo, cuando se destruyó el templo, dijo: será reconstruida, mayor y con una gloria más grande, y ya no habitaré en templo hecho de mano de hombre, sino que en sus cuerpos habitaré, y escribiré mis leyes en sus corazones, y ellos serán para mí por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me llamarán a mí por Padre, y yo seré a ellos y ellos serán para mí por hijos. Y esa es la promesa, Cristo. Tú viste a Cristo. Él fue el único que tuvo la confianza de decirle a Dios Padre. Y Él es la roca, la piedra preciosa escogida por el Padre,
para edificar toda la iglesia y el templo de Dios. Y todos por medio de Él, a Él deben aferrarse. Y todos por medio de Él, por ese Espíritu, le pueden decir ahora a Dios: Padre, Padre, tú eres mi Padre y yo te amo y tú me amas, y sin ti nada me faltará. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Entonces, eso es lo que debemos alcanzar. Eso es el ayuno que debemos entender. Eso es lo que es para matar esta carne y vivifique el Espíritu de Cristo en nosotros, el que tiene poder para sanar, para salvar, para hacer milagros, para levantar muertos, para levantar este cuerpo, que aún muy adolido y cansado por falta de comida, que le llamamos ayuno, comida terrenal, aún Dios lo puede levantar, aún Dios lo puede alimentar y aún Dios lo puede sustentar por el Espíritu, por la gracia, por la fe, por Cristo. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Él haga su voluntad para siempre. Nuestro Padre, nuestro Dios es real. No lo dudemos ni un poco. Que no venga ese Satanás a decir: y esta teoría, y esto otro, y esto, ¿no? Dios es real. Dios es real. Nuestro Señor ya viene. Nuestro Padre ya viene. Nuestro Cristo ya viene. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin. No lo dudemos. No creamos al diablo y a sus huestes y a sus enfermedades, que Él quiere que tengamos fe en ellas y en las cosas de esta tierra y en el alimento de esta tierra. Pero no. Mayor es Cristo. Mayor es Dios. Mayor es Él. Entonces en Él debemos permanecer, mis amados. En Él debemos permanecer y seguir hasta el fin. Porque nuestro Señor está con nosotros y debemos tener el entendimiento de esas cosas. Debemos creer en Él, porque para valientes es el reino de los cielos. Dile a alguien de la tierra que crea estas cosas. Dile a alguien de acá que crea que Dios lo puede levantar de los muertos, que crea que Dios le puede dar un cuerpo perfecto, que crea que Dios lo puede alimentar del mundo espiritual al mundo físico, que Dios le puede dar fuerza, que Dios lo puede levantar, que Dios lo puede mantener de lo que no se ve a lo que se ve. Porque no es el entendimiento para terrenales, no es el entendimiento para los de la tierra. Esto es palabra, el verbo, Cristo, poder de lo alto, poder de Dios, poder del Espíritu, por medio de la fe, por medio de Dios, por medio del Creador. Estas no son cosas para los que están a medias, porque el Señor no quiere a medias, porque están más perdidos que los fríos. Estas son cosas para los que están fuertes, fieles, que creen, que viven en el amor de Dios, porque lo primero es el amor, porque el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre, es sufrido, todo lo cree, tiene fe, todo lo espera, tiene paciencia, es sufrido. O sea, aunque venga dolor, aunque venga angustia, aunque te pongan a prueba, Él está ahí y tiene la paciencia, y sufre y es capaz de dar todo por el Señor. Entonces, estas son cosas celestiales, no para los terrenales.
no para los terrenales, no para los que no creen, no para los que dudan, no para los muertos, no para los muertos. Eso es lo que necesitamos los hijos de Dios. No estar guardando alimentos no perecibles, no esto y lo otro. Nosotros necesitamos de la unción, necesitamos del aceite, del Espíritu Santo, del fuego de Dios. Vivir en Cristo, vivir en Dios, estar vivos. Ya hace un tiempo nacimos, fuimos niños espirituales, fuimos bebés espirituales con necesidad de leche, de creer que Dios está ahí, que Dios existe, que Dios va a ordenar las cosas en el mundo para ayudarnos, para darnos trabajo. Ya. Después fuimos jóvenes, empezamos ayunos, oraciones, predicaciones, pero es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer. Es tiempo de vivir en Dios y Dios en nosotros. Porque ya es el tiempo, ya es el fin. Necesitamos fuerza, necesitamos poder de Dios. Somos hijos de Dios y su poder está con nosotros. Solo hay que recibirlo, solo hay que creerlo. No sé, hoy día, por ejemplo, es un día de calor y hago como les digo. No llevo tanto ayuno ni nada, pero siento en mi estómago un fresco, como cuando tú tomas agua muy helada y tienes mucha calor y lo sientes helado dentro. Como que hubiera tomado agua, pero no he tomado nada. Porque es fe, porque es lo que crees. Porque si tú crees y si tú tienes fe fuerte, ni adelgazarte vas. Si tú estás con algún espíritu que te hace que estés gordo, que estés no como Dios creó tu cuerpo, en la perfección de tu contextura, si ayunas, lo vas a perder, vas a adelgazar, pero vas a quedarte en la perfección de tu contextura. Y luego de eso, si sigues en esa fe y sigues en las cosas que te estoy explicando ahora, por lo que el Señor me ha enseñado, por lo que uno vive, por lo que Dios nos ayuda, por lo que a lo mejor otro no te lo va a explicar, porque Dios revela las cosas conforme el esfuerzo, el espíritu de cada hijo, pero tú a lo mejor lo recibes más fácil, lo puedes entender más fácil, lo puedes aplicar, y si eres valiente, Dios va a estar contigo. Entonces, mis amados, decirles que nosotros no somos de este lugar, somos del reino de los cielos, que no tengamos miedo. Dios está con nosotros y su Espíritu Santo. Entonces, mis amados, estas cosas debemos alcanzarlas, debemos saber, debemos entender. Dios no quiere que suframos. Él quiere darnos poder. Pero a veces para matar alguna cosa hay que pasar algo que canse, que duela. Pero luego de eso ya viene una paz muy grande. Porque, pues, dime tú, vivir, hacer un ayuno para tener fuerza espiritual y sentirte como mejor que comido. Mejor que comido, porque si tú comes mucho te sientes mal. Pero si tú comes mucho, vas y le oras mucho a Dios y le pides mucha comida espiritual, al contrario te haces más fuerte, te haces más sano, te haces y te sientes mejor. La verdad que andas mejor. Entonces, si tú logras todas estas cosas, realmente el Espíritu de Dios está limpiándote, está fortaleciéndote, está contigo, y tú tienes que creerlo, tienes que ser un hombre de fe, porque el que no tiene fe no agrada a Dios, y esos son los principios que el Señor nos da como bebés espirituales, creer en Él,
creer en Él, creer que Él existe, creer que Él nos ayuda. Pero luego de eso Él nos da todas las cosas para poder vivir tranquilos en Él. Tranquilos. Entonces, mis amados, comprender todas estas cosas. Eso es el ayuno en Dios. Es un ayuno que no va a ser pesado, que no va a ser difícil con Dios. Vivámoslo con Dios, el Creador, el que hizo todas las cosas, por las cuales tú a veces te sientes tanta hambre. Él las creó. Él las creó. Dios los bendiga, mis amados, y Él haga su voluntad para siempre. Amén.